Bueno, y aquí estamos con Claudio Lozano, quien no necesita mucha presentación, creo, para los oyentes de la columna vertebral. Es economista, exdiputado del Partido Unidad Popular, que fundó junto a Víctor de Llenaro. Hasta hace poquito fue director del Banco Nación, hasta que asumió Silvio Batakis, y actualmente forma parte del Frente de Todos y está siendo candidato a presidente dentro del Frente por el Partido de Unidad Popular, o eso fue un rumor nomás que largaron las malas lenguas. No, no, lo que sí es cierto es que nosotros desde Unidad Popular venimos trabajando para que en el 2023 haya una propuesta política que permita alimentar una idea de futuro. Vemos con preocupación una abierta y creciente distancia por parte de la gestión actual del Frente respecto a lo que fue el mandato electoral del 2019, y en ese marco venimos discutiendo hacia el interior con las fuerzas que integran el Frente y también afuera la necesidad de una propuesta política distinta. Si en ese marco hay que presentar candidaturas presidenciales, nosotros estamos dispuestos y obviamente desde Unidad Popular me propondrían a mí, pero eso es algo que tiene que ver con una construcción que seguramente será frentista y con la anuencia del conjunto de las fuerzas que terminen conformando esa propuesta. Lo que sí nosotros tenemos claro es que no podemos ser cómplices de una situación en donde el fracaso de la gestión del gobierno de Alberto Fernández termine asfaltando el retorno del neoliberalismo en la Argentina, ni tampoco estamos dispuestos a aceptar que el Frente de Todos tenga una conducción de carácter conservador. En ninguno de los dos casos, en ambos casos nosotros tenemos la decisión de seguir alentando lo que siempre creímos y que era parte de las definiciones que el Frente de Todos expresó en el 2019. ¿Cuáles serían las reformas que ustedes creen que son viables? Porque yo muchas veces digo cosas que todos me dicen como que, bueno, lo tuyo es una utopía, pero en realidad yo creo que se pueden hacer, es decir, fomentar más las cooperativas, las pymes, la economía popular, esto de que el capital lo crean solo los empresarios, cuando en realidad el capital por lo general sabemos que lo crean los trabajadores. ¿Es una utopía mía o es algo que realmente un economista como vos, que está centrado con los pies en la tierra, piensa que es posible realizar? No, mirá, acá lo que sí está claro es que el bloque dominante en materia empresarial, en esa cúpula empresarial lo que ha desaparecido es el papel del Estado y de la burguesía nacional, cosas que sí existían a mediados de los 70. Los cambios brutales que la Argentina vivió hacen que en la cúpula del poder económico el Estado tenga una presencia insignificante y que el empresariado nacional prácticamente no exista. Lo único que existe son grandes capitales locales o extranjeros, dominantemente extranjeros, y por lo tanto su lógica de acumulación tiene poco que ver con el desarrollo del país. En ese sentido sí hay todo un espectro de empresarios nacionales, de pequeña y mediana empresa, de movimiento cooperativo, de economía popular y de lo que el Estado puede hacer también, y todo ese bloque debería articularse en una estrategia común. Nosotros venimos hace rato, y se lo hemos planteado al gobierno y lamentablemente no ha dado bola, hemos venido planteando, por un lado, la puesta en marcha de un ingreso básico universal para toda la población en situación de informalidad y desempleo, y al mismo tiempo un salario social de empleo y formación para 4 millones de trabajadores de la economía popular, equivalente al salario mínimo, y que ese salario social de empleo y formación sea un insumo de financiamiento en la conformación de lo que denominamos un área de economía pública y social, en donde esté el Estado, las pymes, las cooperativas y obviamente la economía popular. Ese área tendría que transformarse en un motor de inversiones sociales absolutamente necesarias
que tienen que ver con la reconstitución de las instituciones del bienestar, que en la Argentina están hechas polvo. Esto implica infraestructura sanitaria, educacional, planes de vivienda masivos de carácter social, el tema de lo que nosotros venimos promoviendo, que es el tema de el redespliegue de la población en el territorio, desarmando conurbanos invivibles y creando ciudades a lo largo y a lo ancho del país, ciudades más pequeñas con una matriz ecológica más sustentable, con un cinturón verde vinculado a la soberanía alimentaria. Digo, todo eso se puede encarar y podría ser un insumo principal de una estrategia económica absolutamente diferente. La necesidad de inversión para llevar adelante esto es de apenas 2,5 puntos del producto, es absolutamente factible, nos permitiría garantizar un piso de ingresos para que ningún hogar esté por debajo de la línea del hambre y nos permitiría también poner en marcha una estrategia orientada en donde la economía popular no sea, como es hasta hoy, una suerte de actividades que van siendo definidas de manera anárquica por cada uno de aquellos que las lleva adelante, sino que sea parte de una estrategia general por parte de un Estado direccionado a la reconstrucción de las condiciones de vida del pueblo argentino, que es básicamente la prioridad que andamos necesitando. Así que, en realidad, un ámbito donde el Estado esté articulado en su estrategia junto con las pymes, las cooperativas y la economía popular es absolutamente imprescindible para crear y potenciar un sujeto económico que discuta la orientación del funcionamiento de la economía. Esa realidad tiene que combinarse con un Estado que se anime a disciplinar y regular el comportamiento del capital más concentrado. Y ahí entran otras discusiones que tienen que ver con cómo se disciplina el sistema de precios, que tiene que ver cómo se avanza en el control del comercio exterior, cómo se rediseña el sistema financiero, todo un conjunto de cuestiones que son imprescindibles, cómo se avanza en un patrón impositivo distinto, todo un conjunto de cosas que son centrales para romper la lógica que hasta acá viene teniendo el comportamiento de los capitales más fuertes, cuya lógica es acumulan, endeudan, desinvierten, fugan y no pagan impuestos. Eso es lo que hay que resolver con políticas de control y regulación estatal, mientras potenciamos el papel de los actores mayoritarios en términos de número, pero minoritarios en términos de poder, con un área en donde debemos confluir Estado, PYME, cooperativas, etcétera, etcétera. Eso hay que hacerlo, porque... Se me ocurren, perdóname, se me ocurren dos preguntas antes de seguir avanzando porque después se me van a olvidar. Cuando vos decís que haya una estrategia de Estado, entiendo que puede llegar a ser, yo el otro día hablábamos con Roy del INAES, porque yo estaba bastante sorprendida por la cuestión del cepo a las importaciones, que había un montón de gente que decía que no podía producir cosas por no tener herramientas que podemos hacer acá. Es decir, no tener el alambre del salame es una cosa ridícula, no tener parafina para las velas es una cosa absurda porque la hacía antes YPF. Es decir, todas las cosas que se tendrían que importar en realidad son cosas que se podrían hacer acá. Cuando yo le pregunto a Roy, él me dice, sí, bueno, pero igual la cosa es muy complicada, si hay alguien que quiera hacer alambre para salame, que venga y vamos a ver cómo lo hacemos. Pero yo pienso que tendría que ser al revés, digamos que el Estado tiene que fomentar la producción de las cosas que necesita. ¿A eso vos te referís cuando decís estrategia de Estado? Me refiero, claro, porque acá lo que hay que combinar es, en primer lugar, si vos no tenés dólares, que esa es la realidad de la Argentina actual, o tenés pocos, obviamente hay que dejar en claro que no tenés dólares por la mala gestión de la política económica. No es que la Argentina no haya tenido dólares durante estos años. Hubo saldos comerciales abultadísimos de la Argentina que se dilapidaron por la ausencia de regulaciones y controles eficaces sobre el uso y manejo de las divisas. Pero suponiendo que hoy no los tenés o tenés muy pocos, vos tenés que dinamizar aquellas actividades de la economía argentina que son las que menos dólares consumen, porque no todas las actividades consumen la misma cantidad de dólares.
Uno puede producir alimentos en la Argentina sin consumir dólares. No es necesario importar para producir alimentos en nuestro país. No es necesario importar para llevar adelante planes de vivienda en el país. No es necesario importar para fomentar la educación, la cultura, la salud. Digo, hay un montón de actividades donde el consumo de dólares es mínimo o inexistente. Y además son actividades sumamente necesarias para lo que es la recomposición de las condiciones de vida de la sociedad argentina. Por lo tanto, el problema que tenemos hoy es que lo que se aplica es una lógica extrema, propia del neoliberalismo, que implica que frente a la ausencia de dólares paro la actividad. Y entonces ponen en recesión a la economía, cuando lo que hay que hacer es, en todo caso, morigerar o limitar la actividad de las actividades que consumen dólares. Ese es el tema, no las que no consumen. Las que no consumen hay que dinamizarlas y se puede hacer. Y lo que vos planteás tiene que ver con algo que acá directamente ni siquiera se discute y que es un modo de conseguir divisas, que es la sustitución de importaciones. Nosotros hicimos, estando yo en el Banco Nación, un estudio. Yo era el coordinador del Consejo Consultivo de la Pequeña y Mediana Empresa del banco, y en ese marco desarrollamos una investigación sobre las oportunidades de sustitución que existen en la Argentina hoy. Y ahí identificamos, incluso lo hicimos con la evaluación de los créditos que daba el propio banco, que existían productores, proveedores, ya hoy existiendo en capacidad de reemplazar el 20% de las importaciones industriales de la Argentina. Es decir, aproximadamente entre 15.000 y 20.000 millones de dólares se podrían ahorrar si uno dinamizara a esos productores y proveedores, que no es que hay que crearlos, ya existen y producen. Ahora, por ejemplo, tomábamos YPF. El Banco Nación le daba un crédito a tasa preferencial a YPF. Y YPF llevaba adelante su actividad comprando afuera cosas que podía comprar adentro. YPF, empresa pública, el 35% de lo que compró afuera lo podría haber comprado acá adentro. Sin embargo, no lo hizo. Tomamos otra empresa, Aceitera General Dehesa, recibió un crédito del Banco Nación. Créditos aparte con tasas preferenciales. Y Aceitera General Dehesa, el 52% de lo que compró afuera lo podría haber comprado aquí. ¿Qué es lo que no hay? No hay un plan que tenga en claro una estrategia de reindustrialización, que supone coordinar que aquellos actores que conforman el núcleo dominante de la economía argentina estén obligados vía el condicionamiento. Si yo te doy un crédito a tasa preferencial, puedo obligarte a que compres acá. Los créditos, los subsidios, las estrategias tienen que estar dirigidas a reconstituir el tejido productivo de la Argentina, roto por años del neoliberalismo. Y acá es una barbaridad que nosotros, teniendo productores y proveedores que ya están en condiciones de garantizar producciones que necesitamos, las grandes empresas, en lugar de demandar acá adentro, demanden afuera. Ahí está faltando la política pública. Por lo tanto, la sustitución de importaciones vinculada con la recomposición de los ingresos de los sectores más postergados son claves de una estrategia diferente que debe incluir un tratamiento integral para la pequeña y mediana empresa en materia tecnológica, financiera, impositiva, y un tratamiento y fortalecimiento de la economía popular también para que pueda participar de ese proceso. Ahora, uno tiene que tener la decisión política de que va a fortalecer un bloque social alternativo al bloque dominante que hoy conduce la economía. La discusión en el proceso económico no es distinta de la situación, de la discusión política general.
El bloque dominante tiene una capacidad de control sobre el funcionamiento de la economía muy alto. Lo único que lo puede modificar es que los actores mayoritarios que tienen intervención en la actividad económica funcionen de manera articulada y tengan a su disposición la capacidad de condicionamiento que el Estado puede tener a través de su propia intervención y de la creación de nuevas instituciones. Nosotros tenemos que democratizar mercados. Hay mercados... Ahora, otra cosa que me había quedado pendiente. Vos cuando decís que no hay industria nacional, más allá de las pymes y cooperativas, etcétera. En el campo de la cúpula, en el poder Sí, económico, pero no, ahí. lo que te quería contar es que, viste, nosotros llevamos 7 años acá entrevistando gente, conociendo cosas nuevas, etcétera. Una de las cosas que nos había sorprendido en su momento es la existencia de una juventud de la UIA que hablaba de una manera totalmente insospechada para lo que podía ser la UIA que nosotros conocemos. El nombre que me acuerdo ahora es Tommy Karagosian, que es el hijo del Karagosian Textil, pero había varios, hemos entrevistado a varios de estos de la juventud de la UIA, que tienen un discurso, al menos el discurso es un discurso que yo creo que da para sentarse a charlar. No sé si vos creés que dentro de ese, que puede llegar a haber un resquicio de diálogo y de construcción con ese tipo de gente. No, mirá, en la UIA hay, de hecho, por ejemplo, en el Consejo Consultivo de la Pequeña y Mediana Empresa que teníamos en el Banco Nación, la UIA participaba. Hay dentro de la UIA segmentos pymes, empresarios nacionales. No, digo, lo que digo es, por esa razón, es que cuando vos estás hablando cuando uno habla del poder económico, habla en general ya de poderes que están por encima de lo sectorial. Entonces se trata de lo que sería la Asociación de Empresarios Argentinos, AEA, ahí donde vos tenés los principales grupos locales y extranjeros que controlan la economía argentina. La UIA está controlada por Techin en gran medida, o por el sector, digamos, de la industria alimentaria, de los grandes oligopolios. Esto no quita que como estructura institucional adentro haya una multiplicidad y una diversidad que indudablemente están, porque vuelvo a insistir, lo que está fuera de la cúpula de poder económico es la mayor parte de la Argentina. La cúpula es una cúpula sumamente reducida, lo que tiene es un enorme poder en términos económicos. Cuando vos tomás las 500 firmas más importantes de la Argentina, el 78% del valor agregado por esas firmas está en manos de empresas extranjeras. Entonces, en ese sentido digo, y el resto que queda son algunos grupos locales donde está Burgeroni, donde está Arcor, donde está Molinos de la Plata, Pérez Compán, digamos, donde están grupos que en realidad en la práctica son transnacionales de origen local, pero que en realidad funcionan como transnacionales. Esa cúpula es la en donde no hay, digamos, empresarios nacionales. Por fuera de esa cúpula, en los distintos sectores hay. Ahora, el problema es que tienen una posición subordinada. Los que manejan los resortes principales son estos otros, y por eso es que se necesita abrir un ámbito en donde el Estado potencia a aquellos actores que tienen una posición subordinada en la discusión del rumbo que tiene que tener la Argentina, y que no es el que estos sectores vienen consolidando, que es una Argentina cada vez más reprimarizada, más especializada en exportar sus recursos naturales y cada vez con mayor dificultad para poder organizar una sociedad mínimamente homogénea. Vos tenés hoy prácticamente más de la mitad de la población laboral en situación de informalidad. Cuando uno mira las estadísticas laborales, te vas a encontrar con la sorpresa de que hoy hay un nivel de empleo fabuloso en la Argentina. A pesar de que hay un nivel de empleo fabuloso, el nivel de informalidad es monumental. O sea, el grueso del empleo es empleo de muy mala calidad. Si tomás el segundo trimestre del 2022, que es el último que hay información, se crearon 599.000 puestos de trabajo, pero de los cuales 400.000, es decir, el 70% del total del empleo generado, es trabajadores asalariados en negro.
que son Bueno, hay un nivel de informalidad incluso entre los asalariados que trabajadores del Estado, lo que digo, es una cosa... empleo que trabajadores que ganan entre 25 y 30 mil pesos y que por lo tanto, a pesar de que vos creás empleo, la pobreza y el hambre siguen creciendo en la Argentina. O sea, con ese tipo de generación de Sí. empleo, lo que vos no resolves es la problemática del hambre, que vuelve a tener una tendencia ascendente en las últimas mediciones y que está prácticamente orillando otra vez el 40% de la población y el 10% el total de indigentes. Bueno, esto lo vamos a seguir conversando a lo largo de estos meses. En el momento en que los oyentes estén escuchando esta entrevista, vos vas a estar en Brasil. Y no quiero desperdiciar esta oportunidad porque a veces en Argentina creemos que el problema es meramente argentino y cada vez es más global. Digamos, los países del mundo están cayendo en la cuenta de que está todo mal hecho, más o menos, y encima tenemos dos guapos que se pelean entre sí, como Putin y Biden, que Biden le dice, ¿y por qué no tirás la bomba? Ya que tanto lo decís. Estamos en un mundo bastante irracional, así que me gustaría una reflexión tuya sobre qué puede significar la victoria de Lula, hasta qué punto, en el caso de que gane, hasta qué punto esto cambiaría la geopolítica o no, porque a veces para ganar hay que conceder tantas cosas que no sé si realmente cambia el mundo. Es decir, ¿cómo ves la geopolítica latinoamericana en este momento? Mirá, creo que en el contexto donde ganó Petro en Colombia, donde resucitó Chile con Boric, en el sentido de desarmar la lógica del milagro chileno, en donde recuperamos Bolivia con Arce, digamos, en ese marco, si Lula gana, el contexto latinoamericano es muchísimo más favorable. Es un envión para la discusión y el fortalecimiento de los procesos de democratización. También nos sirve en una Argentina enclenque, donde habiendo sido los primeros que nos sacamos de encima a Macri o al neoliberalismo, en realidad hoy digamos, la situación del Frente de Todos es por lo menos complicada. Creo que lo de Lula ayudaría. Y creo que fortalecería a todos aquellos que dentro del frente venimos levantando un planteo que pueda abrir una perspectiva para el 2023 que no permita el retorno de esta suerte de neoliberalismo cargado, recargado, que es el que tenemos enfrente, ¿no? Con el caso de las definiciones de Macri, de Patricia Bullrich y de Milei, de toda la cantidad de personajes que tenemos hoy y que amenazan con pasar por encima de cuánto derecho exista en la Argentina. Así que en ese sentido yo creo que sería sumamente importante. Creo que no está en duda que Lula va a ganar, creo que gana. De hecho, él hizo una diferencia de más de 6 millones de votos. Y los votos que quedaron en discusión son 9 millones y pico. Por una cuestión de cábala no vamos a decir el resultado, porque, pero lo porque digo es en todo qué tan difícil. sentido. Hoy estaba leyendo en el diario, hoy es viernes, estamos grabando esta entrevista, o cosa le digo yo, esta entrevista el día viernes, y una de las notas del diario era Bolsonaro reunido con los militares, viendo si Claro, en el caso de ahora que... iba a eso, porque en realidad el problema principal no pasa porque Lula gane. El problema principal es que, aún ganando Lula, lo que sí aparece como posibilidad es que Bolsonaro no reconozca el resultado y que se pudra la situación. Que por eso era tan importante el tema de ganar en primera vuelta, porque el triunfo en primera vuelta estaba en discusión toda la estructura institucional y, consecuentemente, para Bolsonaro era muy complicado pudrir una cosa en donde estaban involucrados gobernadores de distintos estados, que además lo acompañan a él, estaban involucrados los parlamentarios, digo, era más complejo pudrir la situación en ese momento que en esta, donde, si bien hay estados en juego, son muchos menos, la estructura institucional ya está muy definida y, consecuentemente, la amenaza de pudrirla
es quizás la amenaza principal que hay hoy. Y yo te diría que, alentada por una discusión que hay en el mundo, yo diría que en el marco de lo que es los sectores dominantes a nivel mundial, hay dos caras políticas de la experiencia del capitalismo, y una es lo que puede expresar hoy Biden en materia de Estados Unidos, y otra es Trump y su correlato con distintas experiencias neofascistas a nivel mundial, en la cual Bolsonaro ocupa un lugar muy relevante y Brasil también. Toda esa corriente neofascista alienta el triunfo de Bolsonaro en Brasil, porque Brasil es una economía muy importante dentro del mundo y consecuentemente para esa corriente política esta discusión no es una discusión menor. Así que hay amenazas significativas sobre el resultado de Brasil. Esperemos que efectivamente se puedan conjurar y que tengamos el espaldarazo que el triunfo de Lula puede dar en términos de seguir alentando procesos de democratización, en donde, como sabemos, la capacidad de crecimiento de la organización popular y de discusión de las condiciones de vida son mucho más favorables que en otros contextos. Bueno, esperemos que mañana sea otro día. Eso seguro que va a ocurrir, otro día va a ser. Bueno, y que sigamos construyendo con las complicaciones que hay en la vida, pero la vida siempre se construye desde abajo. Te mando un abrazo y nos mantenemos en contacto como siempre. Bueno, gracias por llamarme. Chao. Chau, chau.